Hablar de este tema definitivamente no es fácil para ningún predicador, mucho menos venir hasta su propia casa y decírselo. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque no es fácil venir a una nación a decirle en persona lo que tuve que decir desde México. Que esta nación está cerca de vivir uno de los momentos más terroríficos de su historia. El 11 de septiembre del año 2001 marcó un antes y un después, no solo en la historia de los norteamericanos, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Jamás se había visto la violencia, salvajismo y barbarie de los grupos terroristas religiosos que prácticamente humillaron a la primera potencia del mundo, Estados Unidos de Norteamérica. Ese golpe no cayó solo contra los norteamericanos, cayó, sin lugar a duda, contra todo el mundo civilizado. El golpe fue contra todos. Multitudes de personas de distintas naciones murieron aquel 11 de septiembre del año 2001, cuando comenzaba el nuevo siglo, la nueva década, el nuevo milenio. Ese 11 de septiembre del año 2001 quedará grabado en la memoria eterna de los pueblos del mundo, como un día nefasto, como lo llamó el profeta Sofonías, un día de tinieblas y de oscuridad, un día de alboroto, lóbrego, como lo dijo Sofonías en su capítulo 1, hablando de aquel día. Ese día se cumplió la profecía de Isaías capítulo 30, versículo 25, que describía la caída de las Torres Gemelas, solo por poner un ejemplo, que sobre todo monte alto, una torre, y sobre todo collado elevado, la otra torre, habrán ríos y corrientes de aguas, el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Definitivamente Isaías, 750 años antes de Cristo, profetiza, ve este día turbulento para la historia humana. Era imposible que algo tan desastroso, que algo tan importante y fatídico al mismo tiempo para la humanidad entera y la historia no estuviera profetizado por los hombres de Dios. No solamente Isaías, vuelvo y lo digo, Sofonías también habló acerca de la caída de las Torres Gemelas, pero no es de lo que hablaré en esta oportunidad. No hablaré de lo que pasó, sino de lo que se viene contra esta nación norteamericana. Hermanos, y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrán ríos y corrientes de agua, bomberos desesperados, ambulancias sonando sus sirenas, alboroto en la ciudad de Nueva York, desesperación, con sus mangueras trepando las escaleras de los edificios, tratando de apagar y mitigar de alguna manera el incendio, que después provocaría el colapso de las dos Torres Gemelas, emblemáticas dos Torres Gemelas que eran el centro, el corazón de la economía mundial, no solo de la economía estadounidense. El World Trade Center, el centro mundial de comercio, colapsaba a la vista de todas las naciones. La primera potencia del mundo se veía golpeada con sus propios aviones, usados como proyectiles por esta banda de bárbaros del grupo Al-Qaeda, o la base en árabe, Al-Qaeda, la base. Este grupo terrorista islámico que en nombre de Alá, un Dios falso, que no es el Dios de la Biblia, impacta el mundo con su aparición rutilante. Ya el mundo había visto de una u otra manera el emerger de la violencia islámica y lo menospreciaron. Fuimos nosotros los judíos los que a partir del año 1948 tuvimos que soportar en carne propia lo que era la invasión musulmana que golpeaba y arreciaba a Israel a lo largo de estos años desde la refundación del Estado judío. El mundo permanecía viendo a lo lejos un conflicto en el Medio Oriente. Pensaban de que solo Israel era víctima del terrorismo, sin dejar de lado que el terrorismo había golpeado de distinta manera naciones latinoamericanas, como por ejemplo el Perú, pero por razones totalmente diferentes. Cuando el grupo terrorista Sendero Luminoso de índole maoísta, cuando digo maoísta me refiero siguiendo la filosofía política y doctrina de Mao Zedong, quien llevó adelante la Revolución China, enarbolaba la violencia y la bandera de la revolución en el Perú y provocó la muerte de más de 25.000 hermanos peruanos. Pero Israel era el que estaba soportando el terrorismo religioso musulmán. Y nadie se imaginó que ese conflicto religioso islámico, que ya había puesto contra las redes a Israel en varias oportunidades, jamás se imaginaron los norteamericanos que ese conflicto llegaría hasta sus propias fronteras y sus más importantes ciudades, Washington y Nueva York, que fueron golpeadas por la violencia y el salvajismo de esta plaga terrorista, extremista de Al-Qaeda. Lo cierto es que ese 11 de septiembre
lo dije y lo repito, marca un antes y un después en la historia de Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue una advertencia de parte de Dios a esta nación. Fue solo la advertencia que si no se volvían a Dios, después de que los norteamericanos y los residentes que viven en este país vivieron y disfrutaron de las bendiciones de Dios, cual no hubo otra nación gentil en la tierra que recibiera tanta bendición de Dios, hoy le dieron la espalda. Ese 11 de septiembre fue la advertencia de Dios. Pero la nación tuvo un leve arrepentimiento, yo diría quizás un remordimiento de conciencia. Pasado el 11 de septiembre, el pueblo evangélico en Estados Unidos, de mayoría poblacional, empezó a darse cuenta que algo andaba mal en su relación con Dios. Nadie podía entender que la CIA, el FBI y los grandes grupos de inteligencia no hubieran podido detectar ni mucho menos impedir o frenar los ataques terroristas el 11 de septiembre. Nadie lo podía creer. Nadie se imaginaba. Ese día permanece en la memoria de cada ciudadano en el mundo, creo yo. ¿Quién se va a olvidar lo que estaba haciendo ese 11 de septiembre? Yo estaba saliendo de la universidad, después de dar un examen de Derecho Penal. Saliendo de la universidad, mi examen fue a las 7 de la mañana. Cuando yo estaba regresándome a desayunar a mi departamento ahí, yo vi la gente agolpada en los televisores, en las calles. Yo decía que están viendo una película, porque eso parecía ser. Nadie se imaginó que eso era la vida real. Y usando dos aviones, no tuvieron que contratar avión ellos, nada, subirse al avión como cualquier pasajero. Usaron los propios aviones de los norteamericanos como misiles contra las Torres Gemelas y provocaron algo desastroso. Lo cierto es que Estados Unidos tuvo un breve sacudón, un remordimiento de conciencia, pero no pasó de eso. Esta nación ha incrementado su maldad. El homosexualismo, el lesbianismo, el aborto han avanzado de una manera impresionante en esta nación. Y esa sangre inocente no quedará sin ser cobrada desde el cielo. Dios con esta nación ajustará cuentas muy pronto. Muy pronto Dios ajustará cuentas con esta nación, que soportará terremoto, tsunami, guerra, ataque nuclear. Eso es lo que viene para Estados Unidos y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, porque los profetas hablaron claro. Es cierto que la palabra Estados Unidos no aparece en la Biblia como tal. Usted nunca va a buscar en Isaías, Jeremías, a ver dónde habla de Estados Unidos, dónde está Jeremías. No hay, no va a encontrar. Pero los profetas de la Biblia hablaron de esta nación y la llamaron Babilonia. Increíble. Usted va a decir, pero hermano, ¿Babilonia que acaso no es el Vaticano? Sí, yo escribí este libro que se llama Historia del Futuro, que debe ser uno de los libros más leídos en cuanto a temas de profecía bíblica, y el predicador G.J. Ávila, poco antes de su muerte, lo mencionó como uno de los libros más completos de profecía bíblica que se habían escrito en los últimos años. Y acá, en este libro, en la página 217, yo hice una remembranza de todas las variantes que tiene la palabra Babilonia en la Biblia, porque Babilonia se aplica a muchas cosas, ¿viste? La primera Babel, por ejemplo, la primera Babilonia fue la que edificó Nimrod en la Torre de Babel, fue la primera Babel, que significa confusión, porque vino confusión de idiomas, ¿cierto? ¿Recuerda usted? Fue la primera Babilonia de la historia. La segunda Babilonia fue el imperio babilónico como tal, que existió. Hay vestigio histórico, paleontológico, arqueológico. Existe bastante información de lo que fue en la historia secular la constitución, la fortaleza, el apogeo y la destrucción del imperio babilónico que tenía por gobernante al famoso Nabucodonosor. Un personaje por demás histórico y claro, bíblico. Protagonista en el libro de Daniel y protagonista en el libro de Jeremías. El profeta Daniel habló acerca de la caída de Babilonia, él estuvo vivo en aquellos tiempos. Nabucodonosor, el imperio babilónico. La tercera Babilonia de la Biblia, de la Biblia es el imperio mundial del anticristo, descrito en el Apocalipsis 18. Esa es, sin lugar a dudas, la Babilonia política mundial que existirá en los días del anticristo. Será el gobierno global del anticristo. La Biblia lo llama Babilonia. No puedo entrar en detalle en este momento, pero estoy haciendo una explicación resumida. Entrando que también en el Apocalipsis capítulo 17 se habla, ¿verdad?, de una Babilonia religiosa, no política, religiosa, la cual describe sin lugar a dudas a la ciudad de Roma, la ciudad de los 7 montes. Roma es llamada como Babilonia, Babilonia religiosa. ¿Y por qué?
Hay un libro que yo siempre he recomendado leer y si tienen ustedes a bien, consíganselo, es muy bueno. Se llama Babilonia, Misterio Religioso, Antiguo y Moderno. Babilonia, Misterio Religioso, Antiguo y Moderno, escrito por Ralph Woodrup. Es un libro pequeñito, que cuando llegó a mis manos no sabe cómo me enriqueció en conocimiento. Es toda la historia y el origen de todos los ritos que practica un cura católico en la misa. Y va a ver que todo, desde el rosario, la vestimenta, los ritos, las ceremonias católicas, tienen un origen pagano en el imperio babilónico, porque era así como los sacerdotes babilonios adoraban a su falso dios Bel y otros a Marduk. Lo cierto es de que va a ver que existe una total relación entre la forma de culto pagana de los babilonios y lo que es la religión católico-romana. Sin lugar a dudas, la Babilonia religiosa del Apocalipsis 17, Roma, no hay duda. También se conoce con el nombre de Babilonia a la caída de las Torres Gemelas en el Apocalipsis 18, porque cuando las Torres Gemelas caen en el Apocalipsis 18, se puede ver claramente, vea, la caída de estas dos torres, verá, que cayeron el 11 de septiembre del 2001. Bueno, entonces, hablamos de la caída de las Torres Gemelas en el Apocalipsis capítulo 18, si usted lo puede leer en su casa, verá que coincide perfectamente con lo que pasó el 11 de septiembre. Pero también el nombre Babilonia se refiere a la aparición de una super iglesia ecuménica mundial en los días de la tribulación. O sea, vea, hay variantes sobre esta palabra Babilonia, muchísimas, pero de la cual voy a hablar es de la Babilonia americana. Así fue la prédica que yo titulé en Ciudad de México hace años atrás, en la cual por primera vez lancé un mensaje de advertencia a esta nación americana. Hoy Dios me trae por primera vez a Estados Unidos a decírselos en persona, que algo terrible viene contra esta nación, muy fuerte. Desgraciadamente, Estados Unidos, en vez de acercarse a Dios, se apartó más. Antes de la caída de las Torres Gemelas, no se había aprobado el aborto ni el homosexualismo. Y además, templos satánicos eran escasos, hoy en día son comunes. Hermanos, esta palabra Babilonia ha cobrado una fuerza impresionante en las profecías bíblicas de este tiempo. Estados Unidos aparece con el nombre de Babilonia. Babilonia representa todo lo que es confusión, caos y desorden. Todo lo que después provoca la ira de Dios. La Torre de Babel fue la provocación a la ira de Dios. Un imperio, un poder para hacerse un nombre, una gloria, y Dios los derribó. ¿No es cierto? Que esta nación de Estados Unidos aparece en el Apocalipsis capítulo 47, por decir uno de ellos. Vea por favor Apocalipsis capítulo 47. Habla de una nación poderosa que se levanta en el final de los tiempos. Isaías capítulo 47, versículo 5. Siéntate, calla y entra en las tinieblas, oh hija de los caldeos. Quiero decir esto, hay profecías de doble y de triple cumplimiento. Es cierto que esta nación Babilonia tuvo su origen territorial en Caldea, lógico, la Caldea, la Babilonia histórica, pero hay profecías que son en doble cumplimiento. Hablan en el pasado, pero tienen una fuerza impresionante para la profecía bíblica en el futuro. Escuche, y dice lo siguiente: porque nunca más te llamarán Señora de los reinos, de los pueblos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Y dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu final. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa. ¿Quién es esta mujer que recibe la profecía? Ahorita lo va a ver. Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, fuera de mí, no hay más, y no quedaré viuda ni conoceré la orfandad. Otra versión de la Biblia dice, dijiste, seré reina para siempre, y no reflexionaste sobre estas cosas, ni nunca pensaste en cómo habrán de terminar. ¿Quién es esta nación que se sintió la dueña de los pueblos? Tuvo que ser una nación a la cual Dios le manda una advertencia terrible.
y la ejemplifica en una mujer, la compara con una mujer. Por ende, quiere decir que esta nación, esa nación a la cual va destinada esta profecía bíblica, tiene que tener como emblema a una mujer. Y Dios le está hablando al emblema, le está diciendo, es contigo la cosa, tú que representas a todos estos. ¿Quién es esa mujer a la cual le va destinada en simbología? Porque la Biblia tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual y un lenguaje simbólico. Y aquí Isaías está usando un lenguaje simbólico. ¿Quién es esa nación? ¿Quién es esa mujer a la cual va dirigida la profecía? Pues esta señora se la conoce con el nombre de Libertas, la gran señora de Nueva York, la conocida como Estatua de la Libertad. Todo indica que la profecía va dirigida hacia ella, porque ella representa como emblema a toda la nación. Y qué curioso, lo llaman Estatua de la Libertad. Vamos a ver enseguida quién había sido esta vieja. Lo cierto es que esta nación babilónica, enseguida vamos a llegar ahí, pare de sufrir. Mire, esta nación definitivamente había crecido, la destinataria de esta profecía, en este caso Estados Unidos, es una nación que alcanzó respeto, progreso, desarrollo, pero también se ganó muchos enemigos en el mundo y ganó envidia en medio de los pueblos y rabia. Sin duda alguna, la historia de norteamericana en el exterior tal vez no es de las más bonitas, porque sin lugar a duda muchas veces se cometieron abusos, atropellos y barbaries en tierras lejanas. Y es cierto que Dios habló acerca de esto y muchas cosas más. Isaías capítulo 18 hace una descripción a la gente de este pueblo, hace una descripción racial del pueblo que habita esta nación. Isaías, mire, Isaías capítulo 18, ¿encontraron? ¡Ay! De la tierra que hace sombra con las alas, el águila, emblema de Estados Unidos, que está detrás de los ríos de Etiopía. Está lejos, dice el profeta Isaías. Isaías vive 750 años antes de Cristo, no habían descubierto ni América, compadre. Que envía mensajeros por el mar. Nadie puede negar que Estados Unidos tiene un comercio marítimo impresionante. Su mercadería flotante en los barcos llega con todos sus productos al mundo entero. Una nación exportadora que manda por mar. Y naves de junco sobre las aguas. ¿Quién puede negar tampoco que Estados Unidos tiene uno de los ríos más caudalosos y gruesos, fondosos del mundo, el Mississippi? Andad, mensajeros veloces. Mire el mensaje para quién va. A la nación de elevada estatura y de tez brillante. ¿Quién es ese pueblo al cual Isaías no conoció? Es un pueblo de elevada estatura y de tez brillante, una raza diferente. Al pueblo temible desde su principio. Y después, cuando ya alcanzó su principio, pasó su principio, llegó a ser gente fuerte y conquistadora. Exacto, es Estados Unidos. Un pueblo de gente alta, en tamaño de estatura, tez brillante, gente conquistadora que viene de una nación fuerte, pero que tuvo un principio desde ya temible. Estados Unidos no solamente conquistó naciones en la tierra, Estados Unidos conquistó la luna, conquistó el desarrollo en la ciencia, en la arquitectura, la astronomía, no dije astrología, astronomía, la NASA. Tienen aquí a las Naciones Unidas, el principal ente político mundial. Sin lugar a duda, es gente conquistadora. Tienen el poder del mundo. Prácticamente el mundo ha estado en sus manos durante muchos años. Todo el poder prácticamente ha estado concentrado aquí, económico, político y social, hasta militar, cuya tierra es surcada por ríos, el río Mississippi, entre otros. Otra versión de la Biblia dice, hablando de esta nación americana, id veloces, mensajeros, a una nación de alta estatura y de piel brillante, a un pueblo temido en todas partes, una nación poderosa y opresora, cuya tierra surcan los ríos. Tremendo, opresora le llamó. Esta nación, sin lugar a duda, tuvo un comienzo diferente a las otras naciones.
Desde el principio mismo de su historia, Estados Unidos estaba destinado para ser una potencia. ¿Qué es lo que hizo de Estados Unidos una potencia? ¿La habilidad militar? No, fue la bendición de Dios. La Biblia dice que Dios le da al ser humano el poder de hacer riqueza. Y cuando uno es obediente a Dios, Dios lo bendice y prospera. Esta nación alcanzó la bendición de Dios por dos méritos: fundarse sobre principios bíblicos, poner la Biblia como la ley suprema, el fundamento, edificar sobre la piedra y no sobre la arena. Nadie duda, Estados Unidos fue un pilar en la evangelización del mundo. Llevó el evangelio a través de misioneros, misioneras, familias enteras que llevaron la palabra de Dios a nuestra propia Latinoamérica. Muchos latinoamericanos son el fruto de la predicación de norteamericanos. El evangelio salió de aquí para allá. Hoy los norteamericanos necesitan que los latinos vengan y les prediquen aquí. Porque la apostasía es descomunal. Antes los grandes hombres de Dios que vivieron en esta nación fueron una luminaria para sus generaciones. Fueron hombres y mujeres tan comprometidos con Dios que fueron una bendición no solo para este país. Y por amor a la fidelidad de estos hombres y mujeres es que Dios bendijo a este pueblo. Lo bendijo con una agricultura fantástica. Los graneros norteamericanos fueron envidia del mundo. La ganadería, la flora, la fauna, el desarrollo. Dios los bendijo por todo y con todo. Fuera de Israel, si hay un país que probó lo que es bendición, es este. Ni siquiera Alemania en tiempos de la Reforma, ni siquiera Inglaterra en la época de Spurgeon y otros predicadores gozaron de tanta bendición y desarrollo como los norteamericanos. Dios bendijo esta nación. Si hay algo que los norteamericanos nunca podrán decirle a Dios, es que no les dio algo. Dios les dio a manos llenas todo. Los bendijo de gran manera. Les dio gente inteligente, sabia, rica, poderosa, gente temerosa ante todo de Dios, que fue el más grande tesoro de este país. Este país, a través de la televisión, hasta a través de ello, llevó el evangelio. ¿Quién no va a recordar cuando éramos pibes, cuando éramos chicos, los capítulos que salían en la televisión de la familia Ingalls? La típica familia norteamericana, con un pastor protestante temeroso de Dios, ayudando a vivir a sus congéneros. Hoy en día, la apostasía es tan descomunal que ya no son los Ingalls, son los Simpson, el modelo de familia. ¿Cómo se degeneraron? La televisión es una ventana de la sociedad. Es una gran verdad. Porque a través de la televisión tú puedes ver como perspectiva, una radiografía, cómo vive esa gente, cómo es esa sociedad. Y definitivamente antes, la televisión norteamericana que llegaba con programas traducidos al español, hablemos de nuestra Latinoamérica, porque que hablen chino, no sé, no, hablemos de lo nuestro, ¿cierto? Hasta en los programas más sencillos de la televisión, el evangelio era presentado. Hasta en los programas más sencillos de la televisión norteamericana, las películas, llegaban mensajes casi evangélicos, casi todo era predicación. Pero de pronto, Estados Unidos deja de predicar el evangelio y lo empieza a pervertir. No el evangelio, porque el evangelio no se pervierte, porque es puro por naturaleza. Pero ellos se pervirtieron. Y en vez de Estados Unidos predicar el evangelio, predicó apostasía y regó su falsa doctrina por el mundo entero, con hombres herejes y diabólicos como Joel Osteen, Benny Hinn y otros más, que se desviaron totalmente del camino del Señor y que hicieron del evangelio una fuente de ganancia, como dicen los apóstoles de la Biblia. Y este país, que en principio era admirado, respetado, porque los ministros evangélicos más conocidos del mundo, con más poder del Espíritu Santo, estaban acá.
y de pronto empiezan a hacer regaderío de falsa doctrina. Dejan de predicar el evangelio de la salvación y predican el evangelio de la codicia. Y la mayoría de los predicadores evangélicos en Estados Unidos han convertido a la Biblia en un manual de economía. Definitivamente. Esta sociedad norteamericana ha entrado en una debacle espiritual, moral, social, y ahora le viene lo económico y lo militar. Toda sociedad que deja a Dios está condenada a la autodestrucción. Toda sociedad que le da la espalda a Dios está condenada a la autodestrucción. ¿Por qué? Darle la espalda a Dios trae consecuencias gravísimas. Dios, no obstante, en esta nación habló por hombres como David Wilkerson. Dios habló a través de él a este país. Les dijo a esta nación que se volvieran. En su mejor momento, Jimmy Swaggart alertó a este país de volverse a Dios. Pero todos se creían los niños mimados. Decían, ¿cómo nos vamos a volver a Dios si somos la nación más bendecida del mundo? La mayoría de nosotros somos cristianos evangélicos. Todos vamos a la iglesia y de pronto las iglesias se volvieron un club social. La gente salía feliz de la iglesia. Salían felices, contentos. Le perdieron la reverencia a Dios, pero ellos se iban contentos. Y hoy en día, con todo el dolor lo digo, la iglesia se ha convertido en la mayoría de los casos en la vergüenza de la sociedad. Hasta hace años atrás, era la iglesia la que apuntaba al mundo y le decía, arrepiéntete. Ahora es el mundo el que le dice a la iglesia, ubícate pues, dame ejemplo. Se degradó. Y Estados Unidos contaminó altares, congregaciones y pueblos. Y así como la Iglesia Católica predica un falso cristianismo, Estados Unidos predica un falso evangelio. Vive un falso evangelio, una mentira. Se están engañando a sí mismos como nación. Y van a pagar un alto precio por eso. Ahora no puedo meter a todos en la misma bolsa, porque Dios es fiel y guarda a los suyos. En la época de Elías habían 7,000 que no se habían torcido. Y Elías no tenía Facebook, no tenía internet, no tenía Twitter, no tenía cómo comunicarse con los otros 6,999. Pero es verdad, pues hermano, él pensaba que estaba solo. Y nosotros teniendo internet y teniendo todo, seguimos desparramados. ¡Qué vergüenza! Tenemos todo para enterrarnos y apoyarnos los 7,000, por decir un número bíblico. Pero en esta nación, escúcheme bien, si esta nación no fue fulminada por la ira de Dios, es porque todavía hay gente que ora, ayuna y ama a Dios. Por eso se está salvando. Por eso se está salvando. Porque si en Sodoma hubieran habido 10, se libraban. Se libraban y no hubieron 10. Aquí por lo menos queda un pueblo. La pregunta es, ¿hasta cuándo ese pueblo va a ser capaz de detener la ira de Dios? No crea que va a detener por mucho tiempo. Si bien es cierto que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, es cierto, no por eso quiere decir que hay que pecar. Estados Unidos es una nación poderosa, sí, pero una nación que se olvidó de Dios. Hombres de Dios a lo largo de la historia trataron de hacer volver a este país la mirada a la cruz, cuando otros predicadores quieren hacer que la gente mire la billetera. Babilonia, una ciudad y una nación con mucho poder entre los pueblos. Una nación que se siente señora de los pueblos. Todavía cree que tiene el mundo en sus manos y el poder. Pero de pronto esos enemigos se multiplicaron y se potenciaron en el mundo. Ahora es Estados Unidos buscando a sus enemigos para negociar la paz. ¿Quién se imaginaría antes del año 1900
52, que un presidente americano fuera a hablar con un presidente cubano. ¿Quién se imaginaría que los norteamericanos fueran a buscar la boca para besarla? Insólito. Solo a Fidel Castro se le ocurrió en 1963 en un discurso que dijo, Fidel Castro dijo, los norteamericanos tendrán que venir a La Habana a buscarnos aquí, cuando haya un papa latino y un presidente negro en la Casa Blanca. Lo dijo el 63 y se cumplió a rajatabla. Un papa latino en la Babilonia religiosa y un presidente de raza negra en la Babilonia política. Y van y buscan la boca, como dicen en el Ecuador, el que quiere beso busca la boca, pues. O no dicen así, pues, ñaño. Y fueron a buscar a Cuba. Ahora es el presidente norteamericano el que quiere concertación, es él el que sale a buscar, porque ya no lo buscan a él. Porque ya el mundo ya miró a los chinos, ya miró en la Unión Europea el imperio del mañana. Y a los norteamericanos poco a poco les empezamos a hacer el quite, los pueblos del mundo. Ya no es prioridad de un gobierno negociar con Estados Unidos, no. Ahora es China, ahora es Europa, y Estados Unidos siente que su economía tambalea. Lo cierto es que Estados Unidos ha empezado a vivir una crisis y no se lo puede negar. Una crisis que afectó ya con la crisis de los bancos hace años atrás, que fue otra advertencia de Dios. Cada 7 años Dios está advirtiendo a este país, cada 7 años le manda advertencias. En el 2008 vino una crisis bancaria, 7 años después de la caída de las Torres Gemelas. Y en el 2015, anuncio de nueva crisis, como predicó un predicador, un siervo de Dios, Jonathan Cahn, de origen judío, que fue, y por Dios, no por el hombre, fue puesto delante de los políticos más emblemáticos de esta nación, y después de escribir su libro El Presagio, se atrevió abiertamente a llamar a esta nación al arrepentimiento en palabras mayores. Estados Unidos no podrá decir que faltó profeta en este país. Estados Unidos no tiene excusas ante Dios, ante lo que va a venir. No tiene excusas. En este país, ningún norteamericano puede decir que nunca escuchó el Evangelio. Dios cumplió con todos. Y eso agrava su pecado. No es un pueblo que ignore la verdad, es un pueblo que se rebeló contra ella. Y no solo que se rebeló, la torció y la predicó a los demás. ¿Quién va a negar que la maldita teología de la prosperidad contaminó a muchos predicadores en el mundo y los hizo tan codiciosos como los que hay acá, como muchos de ellos? Claro. Mire a Guillermo Maldonado, mire a Dante Gebel, mire a todos estos codiciosos. Dijeron, oh, yo quiero ser como Joel Osteen, tener una mansión de casi 15 millones de dólares, dijo, predicando la mentira, y no saben el precio que pagarán, porque en el infierno hasta alquiler les van a cobrar. Miren, esta nación de Estados Unidos se levantaría con fuerza en el final de los tiempos. Pero si hay una nación, perdón, si hay una ciudad en Estados Unidos que va a ser destinataria de la ira de Dios, es Nueva York. Más que Washington. El juicio caerá contra Nueva York, más que contra otra ciudad. En el Apocalipsis capítulo 17, vea por favor, hablando de esta nación, Apocalipsis 17, verso 18. ¿Quién es esta ciudad? Y la mujer que has visto, esa mujer de la cual venimos hablando, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La Organización de Naciones Unidas tiene el poder sobre cualquier político del mundo. Digita la política mundial. Tienen ahí a la Organización de Naciones Unidas, el poder político del mundo está concentrado ahí. Es la gran ciudad. Curiosamente a Nueva York la llaman la metrópoli. Curiosamente la llaman metrópoli. La gran ciudad. Sin lugar a dudas, Nueva York es la gran ciudad. Es más, la caída de los Estados Unidos
está tan cerca, más de lo que se pueden imaginar. Llegará en el final de los tiempos. Isaías 13:6 dice, aullad, porque está cerca el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El arrebatamiento. Fin de los tiempos. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Dios va a empezar a golpear a las naciones del mundo, una por una. Y eso ya se está viendo. Terremotos, inundaciones, maremotos en distintos países. ¿Y usted qué cree que no va a tocar aquí? Vuelvo a leer este pasaje. Dijiste, para siempre seré Señor, y no has pensado en esto ni te acordaste de tu final. No has pensado que esto tiene un final. Todo tiene un principio, pero un final. Estados Unidos cree que está lejos del final, cuando el final ya está encima de él. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, fuera de mí no hay más, que se siente poderosa, invencible, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Ya en las Torres Gemelas vio dos cosas. Mucha gente quedó viudos y huérfanos en la caída de las Torres Gemelas. Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día. En menos de 24 horas pasa todo. Orfandad y viudez, con toda su fuerza vendrán contra ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Si hay algo de lo que voy a hablar con detalle enseguida, es cómo la hechicería, la astrología y la brujería se metieron en una nación protestante. Increíble. ¿Cómo? ¿Cómo una nación que predica el evangelio puede tener a los brujos y astrólogos más cotizados de la historia? Increíble, las redes de parapsicólogos, de brujos. Mire esto, por favor. Babilonia es una nación que se ha jactado, sí, de tener libertad, poder, y enarbola una estatua ante el mundo y la muestra como el prototipo, el paradigma a imitar, la libertad. La libertad. Y se levanta esta señora, coronada como una estatua, con estrellas, con 7 puntas, que supuestamente representan los 7 continentes, pero luego va a ver quién es esta vieja. Esta estatua de la libertad no es otra cosa que la diosa pagana Libertas, una diosa romana y encarnación de la libertad. Libertas, junto a otras diosas paganas, han servido como inspiración para muchos símbolos actuales, como por ejemplo la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo al National Park Service, el vestido romano de la Estatua de la Libertad es el principal rasgo que invoca a la diosa Libertas. Pero curiosamente, esta vieja es hombre. Yo quiero que por favor me entienda un momentito aquí. Lo que van a escuchar está en portugués, no está en español. Pero yo se lo voy a traducir, pero si le pone cuidado no está tan complicado. Por favor, quien fala portugués no va a tener problema, para de sofrer. Amados, a soberba desta nação é o princípio da caída deles. Na crise que vai viver os Estados Unidos, vai atingir o mundo inteiro, vai afetar a economia do mundo inteiro. Esta nação que tem uma senhora como estátua, a estátua da liberdade, a estátua da liberdade, é importante de falar sobre ela. A estátua da liberdade está localizada no porto de Nova York. A verdadeira identidade desta estátua é a deusa pagana romana chamada Libertas, a palavra latina para liberdade. Curiosamente, as vestes romanas desta estátua demonstram a sua origem romana. Ela viste com uma coroa sobre a cabeça e os vestes são romanos. Mas um detalhe importante, sabe? Se rejeitaram as vestes da estátua da liberdade e olharam que a sua fisionomia é um homem com vestes de mulher. Um gay, em poucas palavras, um travesti. Esse é o símbolo dos Estados Unidos. O símbolo da sodomia, do lesbianismo. Poucos apreciaram o detalhe. Muitos pensam que é uma mulher
mas tem o rosto de um homem com vestez de uma mulher romana, de uma deusa pagana romana llamada, otra vez falo, Libertas. Lo que estoy diciendo es que si quitáramos la ropa a la Estatua de la Libertad y la viéramos tal cual es un hombre. Es un hombre. Segundo, esto no es otra cosa que un emblema del transexualismo. Es un travesti la Estatua de la Libertad. Es un travesti lo que está ahí. Es un hombre vestido de mujer, vestido con ropa de una diosa pagana, la diosa Libertas. Eso estoy diciendo. Siga, por favor. Contudo, se é verdade que a Estátua da Liberdade é a deusa pagã chamada na Roma Antiga como nome de Libertas, nós temos que descobrir quem realmente era ela. Por seu vestido, estudiosos identificaram a ela como outra deusa pagã mais antiga e de outro povo e que ainda tinha outro nome, nada mais e nada menos que a famosa deusa Semiramis, a prostituta da Babilônia. Lembremos um pouco da história. Semiramis era a mãe de Nimrod, que construiu a Torre de Babel. Semiramis teve relações sexuais com seu próprio filho, e dessa relação incestuosa, por certo, nasceu o perverso e falso deus Tammuz. Semiramis é muito conhecida na Bíblia, mas tem outros nomes: Asera, Astarte ou Astarot. Precisamente a palavra Astaroth dá origem à palavra Tarot, que não é outra coisa que bruxeria. Los estudiosos, teólogos y antropólogos que hicieron un estudio más detallado sobre el origen de la Estatua de la Libertad encontraron a esta diosa babilónica. Por eso le digo, la llama Babilonia, porque la diosa babilónica Semiramis es la Estatua de la Libertad. Mire solamente la corona. Mire la corona en la cabeza. Es exactamente la misma vieja. Ahora, escúcheme, deténgase aquí. Aquí hay un detalle que tiene que comprenderse. Esta Semiramis es conocida en la historia bajo otros nombres. Se la llamó Astarte. Astarot, de donde viene la palabra Tarot. Esta es la misma. Ahora, quiero que me entienda otro detallito también. Le voy a contar un poco la historia de ella, porque ya lo voy a decir en portugués. Me voy a anticipar en español. De acuerdo a la mitología babilónica, Nimrod, el que edificó la Torre de Babel, tuvo relaciones sexuales con su propia madre y la embarazó a su mamá. Incesto se llama eso. Relaciones sexuales con la madre. Este Nimrod, luego de edificar la Torre de Babel, ¿verdad?, embaraza a su propia mamá, que se llamó Semiramis. Esta la embaraza. Y fruto de la relación sexual nace Tammuz. Semiramis, para que adoren a su hijo como adoraron al papá, porque Nimrod era adorado, era venerado por los pueblos. Eso dice la misma Biblia, ¿verdad?, que quiso hacerse un hombre y todo, ordenó a todos los hombres que le obedezcan y que edifiquen una torre que llegue al cielo. Bueno, ok. Esta mujer dijo, cuando ya había muerto su marido, porque murió, Nimrod murió, dijo, para que vean que mi marido se reencarnó en mi hijo, les voy a poner una señal. Este árbol seco reverdecerá de la nada. Al día siguiente eso ocurrió. De ahí viene el famoso arbolito de Navidad. Ahora escúcheme, por eso le digo, la Navidad es más pagana que el mismo diablo. Entonces, ¿qué ocurre? Es que es totalmente pagana. Por eso le digo, cómprense ese libro de Ralph Woodruff, Misterio Antiguo y Moderno, Babilonia, Misterio Antiguo y Moderno de Babilonia. Ahí van a ver ustedes el origen de la Navidad, es totalmente pagano. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí surge no solo la doctrina de la Navidad, el nacimiento que da vida, nativita, significa nativita, Navidad, eso significa. El nacimiento que da vida, porque el marido se murió y supuestamente esta mujer, que a la vez era la madre del viudo, del marido que murió, ¿verdad?, presenta al hijo como reencarnación del padre. En pocas palabras, mata a dos pájaros de un tiro. Surge la historia falsa de la Navidad y la reencarnación. El mismo día y al mismo tiempo. Ahora, se va a enterar usted un poco más de esta Semiramis, Astarte, Astarot.
Es la misma vieja. Escuche, por favor. A deusa pagã liberta seus Semiramis é trazida diante de nossos olhos de muitas maneiras. Aqui vemos o logotipo da Columbia Pictures dos Estados Unidos. Depois de estudar o lado feminino da Estátua da Liberdade, vemos agora seu lado masculino, que acaba por ser ainda mais diabólico. Este homem vestido como uma mulher é um anjo que não tem asas. Os gregos chamavam de Prometeus. Prometeus é uma palavra grega que significa perversão. Prometeus roubou o fogo dos deuses do Olimpo e deu para os mortais. Mais tarde, Zeus, o maior deus da mitologia grega, o castigou. Prometeu é simbolizado trazendo na mão direita uma tocha acesa no fogo, como é a Estátua da Liberdade. Deixando de lado a mitologia, indo para a Bíblia, o ser que roubou a luz do conhecimento nos céus foi Satanás, chamado também Luzbel, ou Lúcifer, que significa portador da luz. Com isso podemos ver que o emblema colocado pela maçonaria dos Estados Unidos não é outro senão que o próprio diabo. Todos eles foram maçons. Os americanos também acreditam que a Estátua da Liberdade é o símbolo da democracia, mas, em nome dela, arrasaram povos inteiros. A palavra democracia vem do idioma grego, de duas palavras particulares, demos e kratos, que significa que as pessoas escolhem seus governantes. La Estatua de la Libertad, muchas gracias, ahora sí primer plano, vamos. La Estatua de la Libertad vino como una donación del gobierno francés a Estados Unidos, fue una donación. Y los constructores, Bartholdi, el otro cuate y Eiffel, la hicieron. Pero cuando construyen la Estatua de la Libertad, lo hacen con medidas masónicas. Y los masones adoran a Lucifer. Como yo en una prédica recientemente mostré, hice una prédica en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Esta prédica se tituló Paz y Seguridad. Y al final puse una entrevista donde uno de los grandes líderes del movimiento Illuminati, que está por encima de los mismos masones, dice abiertamente que para ellos Satanás es Dios. Dicen que ese es el Dios bueno y verdadero y que el Dios de la Biblia es el malvado. Eso es lo que ellos creen. Pero bueno, estos masones e Illuminatis y los templarios trabajaron arduamente en la creación de muchos símbolos en los pueblos. Los obeliscos, por ejemplo, tienen su origen en Babilonia. Representan el falo, el pene del hombre. Y también representan la Torre de Babel. Ahora quiero que me entienda esto. Este mitológico ser llamado Prometeo, que no es otra cosa que Luzbel, el portador de la luz, o Lucifer, es el mismo que se manifiesta ahí en la Estatua de la Libertad, en el lado masculino. Lo que le estoy diciendo es esto. A ver, para que me entienda bien. Como decimos, Intindi Quichu Manachu, en quechua. Entiéndame. El primer monumento a Satanás en Estados Unidos no está en Oklahoma, no está está en Nueva York. Esta nación le levantó un monumento al diablo y lo colocó como un emblema del país. Y como dice la Biblia, el diablo se disfraza como ángel de luz, y en este caso como ángel de libertad, cuando es el mismo esclavizante. Prometeo significa perversión. Entonces, ¿de qué libertad puede hablar una perversión? Es contradictorio. El diablo es padre de mentira, un mentiroso. La Estatua de la Libertad, vuelvo y le digo, en el lado femenino es Astarte Semiramis, la reina del cielo. Y en el lado masculino representa abiertamente a Luzbel, a Satanás, el Prometeo de la mitología griega. Dese cuenta, en pocas palabras, ¿qué cosa es el símbolo de Estados Unidos? El mismísimo diablo vestido de mujer.
Increíble. Ese es el emblema de Estados Unidos. Satanás vestido de mujer en Nueva York. Y como emblema de la libertad. Estados Unidos, definitivamente, es una nación que ha hecho cosas que a veces son contradictorias. Yo digo, ¿cómo predicadores a lo largo de la historia nunca se dieron cuenta de ese detalle? Qué terrible, ¿cierto? Sin embargo, Estados Unidos habla mucho de libertad. Es una de las palabras en las cuales se ha basado la economía internacional, la política internacional de Estados Unidos. Y hay otra palabra que aman los norteamericanos, la aman con todo el corazón: democracia. En nombre de la democracia y de la libertad, provocaron tremendas desgracias en pueblos ajenos. Y Estados Unidos, sin lugar a duda, es una república, sí, democrática, gobernada por varios consejos. El sistema gubernamental babilónico es para muchos un ejemplo admirado, pero sin embargo es una nación que, ¿verdad?, multitudes de consejeros no la van a poder salvar en el momento de la ira de Dios. Miren lo que dice Isaías 47:13, hablando de tanto consejero que hay en este país, y ahora vamos a hablar acerca del juicio de Dios contra el gobierno norteamericano. Isaías 47:13. Has tenido consejeros en abundancia hasta cansarte, los que te anuncian el futuro mes por mes, que vengan y que traten de salvarte, dice. Mire, otra versión dice: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que va a venir sobre ti. Mire, Estados Unidos es una nación que al catalogarse a sí misma como un ejemplo de la democracia ante el mundo, tiene un fuerte aparataje de consejos. Tiene los senadores, los congresistas, la Cámara Alta, la Cámara de Representantes, tiene la CIA, tiene el FBI, tiene todo para pedir consejo. Y de nada les sirvió el 11 de septiembre. Nada pudieron hacer. Es que, hermano, contra el terrorista no hay quien frene. Terrorista puede ser el que está sentado a tu lado y ahorita explota. Estados Unidos se ha presentado siempre ante el mundo como el emblema de la democracia, de la libertad y del recontra bien organizado poder político. Recuerde, por eso es el nombre, Estados Unidos. ¿De dónde viene la palabra Estado? La palabra Estado significa la sociedad políticamente organizada en un territorio bajo normas legales. Eso es el concepto platónico de lo que es Estado. Sociedad políticamente organizada en un territorio bajo norma legal. Estados Unidos, un Estado. Pero sin lugar a dudas, la Unión Americana, ¿verdad?, con sus muchos consejos, con sus muchos sabios, no van a poder frenar la ira de Dios y todo lo que va a pasar aquí. No van a poder. Aquí dice que los que te defiendan, que comparezcan y te defiendan. Los contempladores de los cielos, y aquí entran hasta los brujos. Y no solo ello, la NASA, porque lo que va a venir contra Estados Unidos es un asteroide que va a impactar Nueva York. Y la NASA no va a poder frenar. Va a venir un asteroide que ¡boom!, se va a meter contra Nueva York. Y va a tirar para abajo la Estatua de la Libertad. Y no van a poder hacer nada los contempladores de los cielos. No van a poder hacer ni la NASA ni los brujos. A ver, vengan los astrólogos, vengan a ver los brujos, a ver, pronostiquen lo que viene para Estados Unidos. A ver, pronostiquen, dice Isaías. Vengan, pronostiquen, a ver, intenten defenderla, dice. A ver, vengan, a ver si pueden, dice. Dios está retando a los científicos de la NASA y a los brujos. A ver quién, mirando al cielo, pronostica lo que va a venir y por lo menos lo puede impedir. No van a poder. Los líderes, y este es otro problema. Otro problema. Estados Unidos es una nación que no solamente ha buscado consejo político, ha creado muchos consejos políticos de referencia. El presidente tiene muchos consejeros, pide consejo aquí, pide consejo allá. Es cierto que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero en los consejeros sabios. Pero si usted pregunta a los ignorantes, lo van a confundir más. Si usted consulta a gente sabia, va a encontrar buen consejo. Pero si usted consulta a 20 tontos, ¿qué hace usted? Eso sirve para la vida privada de cualquier persona, ¿cierto? Mire,
Escuche, pero también Estados Unidos ha buscado consejería en la brujería, el ocultismo y la invocación de demonios. Hoy en día Estados Unidos, y lo dije hace un momento solo de pasada, pero ahorita lo digo no de refilón sino profundizo, Estados Unidos de un tiempo a esta parte es una nación que ha querido como que revisar su historia, olvidándose detalles de la misma que nadie lo puede negar. Los grandes fundadores de Estados Unidos fueron masones. Mire, ¿quién va a negar? Washington, Benjamin Franklin, Riviere, Thomas Jefferson, John Hancock. Ellos no fueron evangélicos, mi amigo, fueron masones de alto grado. El ocultismo, el satanismo estaba en ellos. Nadie niega. Sí, Estados Unidos fue bendecido por dos razones. Primera, por acoger el evangelio. Nadie niega. Y segundo, por acoger a los judíos. Fue bendecido. Nadie niega que mis hermanos judíos encontraron protección aquí. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? Nadie niega, tuvo virtudes. Muchos millones de evangélicos vivieron y predicaron en esta nación y acogieron a los judíos y trajo bendición al país. Pero no se puede olvidar lo que le estoy diciendo. Los grandes libertadores fueron masones. El billete de $1 es un monumento a la masonería. El billete de $1 es un monumento completo a la masonería. Puro símbolo masón. Un símbolo claro de los Illuminati. La pirámide con el ojo que todo lo ve. Textual. Símbolo de la masonería. Billete de $1. Y el billete de $1, le digo, es un monumento a la masonería. Tremendo. Y los diseñadores eran masones de alto grado. Siga mostrándome, por favor, billetes de Estados Unidos. Va a ver. Búhos, estrellas, etcétera. Todo un símbolo de la masonería. Creo que hay más. En internet hay amplia información sobre esto. El símbolo de la masonería. En la escuadra y el compás y la G de la gnosis. Los masones. Alto grado de masonería. Bien, ahora voy a seguir con el mensaje, por favor. 10 millones de islámicos viven en Estados Unidos. Suficientes para con atentados terroristas. Si quisieran, hacen arrodillar el país entero. Increíble. En el siglo XVIII, XIX, la población islámica era baja. Ahora ya tienen un presidente musulmán en la Casa Blanca. Increíble. Estados Unidos rompe el paradigma propio, porque en la Casa Blanca se levanta un presidente musulmán. Usted no me va a decir a mí que Obama es cristiano. O sea, bien dice la Biblia, profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan. Mira lo que hizo Obama. Mostrame video. Barack Obama afirmou que a legalização do casamento homossexual representa uma vitória para os Estados Unidos. A declaração foi feita nesta sexta-feira, durante um discurso nos jardins da Casa Branca, após a histórica decisão da Suprema Corte. Nesta manhã, o Supremo Tribunal de Justiça reconheceu que a Constituição garante a igualdade no casamento. Ao fazer isso, eles reafirmaram que todos os americanos têm direito à igual proteção da lei, que todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual, independentemente de quem são ou quem eles amem. A Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou o casamento homossexual em todos os estados do país. Nos arredores do edifício do tribunal em Washington, uma multidão celebrou a decisão com a bandeira do arco-íris, símbolo do orgulho gay. Em uma decisão histórica, a Corte de máxima instância do país decidiu que a Constituição exige que os estados realizem e reconheçam o casamento entre duas pessoas de mesmo sexo.
O mais surpreendente e lamentável é que em poucos minutos de passar esta lei abominável aos olhos de Deus, o presidente Obama, como se nada tivesse acontecido, foi apresentado em uma igreja evangélica e subiu ao púlpito e até cantou um louvor a Deus. Amazing grace. Barack Obama se emocionou e emocionou as pessoas que estavam acompanhando o velório do pastor morto esta semana em Charleston, na Carolina do Sul. O primeiro presidente negro da história americana cantou Amazing Grace para saudar a memória de Clementa Pinckney perante as pessoas reunidas no centro da cidade para cerimônias fúnebres. Assim como o pastor, outras 8 vítimas que integravam um grupo de estudos bíblicos morreram na histórica Igreja Metodista Africana Episcopal Emanuel. O ataque foi realizado por Dylan Roof, que disse ter o objetivo de desencadear uma guerra racial. Hoy en día Estados Unidos está gobernado por un presidente, ¿verdad?, que aprobó el pecado, legisló la rebelión y la maldad. Y el presidente Obama aprobó la depravación. Y ahora ordena que en esta nación de la libertad, tienen la estatua de la libertad. Debería llamarse estatua del libertinaje, pues, compadre. Y además, lo he dicho, lo estoy diciendo claro, la estatua de la libertad es el diablo. El Prometeo que viene con la antorcha, y la palabra Prometeo significa perversión, no se olvide. ¿Qué es la perversión? Homosexualismo. Pues, no está bien. A ver, lo voy a decir más claro. A ver, se lo voy a decir chistoso para que me entienda, porque hay gente que a veces se olvida de la prédica, pero no del chiste. Satanás es gay. Listo, más claro, no se olvide. Satanás es gay. Él lo tiene en la estatua de la libertad, vestido de mujer. ¿Dónde está el evangelio que recibieron? Este es el momento en que Estados Unidos tiene que decir, a ver, ¿qué hemos hecho con el conocimiento de Dios que nos ha sido heredado? ¿Qué hemos hecho que hemos terminado en este estado de depravación? Y si Dios no castiga a Estados Unidos, Dios tendrá que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra, que pecaron menos que estos. Y Jesús dijo, de cierto os digo, más tolerable será el castigo para Sodoma y para Gomorra que para esta generación. Increíble. Estados Unidos es una auténtica torre de Babel, por eso se llama Babilonia. Porque aquí ahora ya no hay una confusión de idiomas, aunque la hay, porque en todas las calles de Estados Unidos yo escucho que unos hablan alemán, al pasar está hablando holandés. Aquí hay gente de todo el mundo, habla todos los idiomas, parece una auténtica torre de Babel. Pero hay una confusión espiritual y religiosa, pero babilónica y diabólica. Ahorita mismo los norteamericanos, en esta elección, tienen que elegir entre una Illuminati Bilderberg y tienen que elegir entre un racista. Increíble. Miren si no es juicio de Dios. No les da nada bueno que escoger. Dios no les da por lo menos la opción de decir, muchachos, escojan esto para que les vaya bien. No, lo que escojan les va a ir bien, bien mal. Y le advierto algo. Si el juicio de Dios del cual estoy predicando, y voy a continuar predicando ahorita, cae en Estados Unidos, no habrán elecciones en este país. Se lo estoy advirtiendo ahorita. Obama no va a soltar el poder tan fácil, si creen eso. Si el juicio de Dios escrito en la Biblia contra Estados Unidos cae antes de las elecciones, no habrán elecciones, mi amiguito, este presidente se queda. Ley marcial. Plenos poderes, se anula el Congreso, se anulan las elecciones y el presidente se queda hasta nuevo aviso. Si eso creen, puede pasarle, mi amigo. No están muy lejos de eso, les advierto. Les advierto. Estados Unidos está a un pasito del abismo. Y a eso Dios me mandó aquí. A decirle a este país, que están colmando la ira de Dios.
hombres de Dios, anticiparon el juicio divino. Ah, ¿quién es este boliviano, indio, cholo, viene y no dice? No. El mismo Wilkerson lo dijo antes de morir. Yo vi caer del cielo, fuego contra Nueva York, dijo. Vi I don't speak English, excuse me, please. I have very problem. I don't speak English, I prefer German to speak. It's very, very difficult for me to speak. ¿Entiende que chumanachu? Vi el Times Square, dijo, destruido por el fuego que cayó del cielo, dijo él. ¿Qué vio Wilkerson? Ahora ya no es solamente la inmoralidad campeante de una sociedad decadente, sino la podredumbre no solo espiritual, sino moral de una iglesia que acepta en este territorio iglesias evangélicas para homosexuales. Y claro, aquí tú puedes decir lo que te dé la gana, porque hoy en día, sí, puedes decir lo que quieras porque hay democracia, pero predica contra los homosexuales y te agarran a patadas, y más derechos tienen ellos que nosotros. Increíble. Claro, uno podría decir Benito Juárez, donde termina el derecho ajeno, termina el derecho propio termina donde comienza el derecho ajeno, como dijo Benito Juárez en México. Pero es que, hermano, aquí hay un problema. Hay dos palabras que hay que poner en contraposición: paciencia y tolerancia. Hoy en día la sociedad está haciendo culto de una palabra llamada tolerancia. Todo el mundo exige tolerancia. Tolerancia a los homosexuales, tolerancia al aborto. La pregunta es, ¿Dios es tolerante? No. Dios es intolerante, porque la palabra tolerar quiere decir aceptar lo inaceptable. Dios es paciente, misericordioso, pero no tolerante. Por eso dice la Biblia en el Apocalipsis: tengo contra ti que toleras a la Jezabel, toleras. ¿Para qué toleras eso? Ni yo lo tolero, ¿cómo aceptas tú? Pero hoy en día eso es el problema de la iglesia. La iglesia acepta lo que Dios repudia. Hoy en día hasta los homosexuales se han dado el lujo de presentar una Biblia con la cruz homosexual. Y levantan la bandera de los 6 colores. Y por si fuera poco, este cuate, el Obama, coloca los colores del arcoíris homosexual, porque no es el arcoíris de la Biblia, el arcoíris homosexual en la Casa Blanca. Y ahora quiero aclarar una cosa. La bandera bíblica, por así decirlo, la bandera de Dios, es el arcoíris en el cielo con 7 colores. El número 7. Pero la bandera homosexual tiene 6 colores. ¿Por qué? Porque 6 es el número del hombre, pues viejo. La gloria del hombre es el 6, la gloria de Dios es el 7. Increíble. Una burla, una blasfemia contra Dios. Es como decirle a Dios: tú con tus 7 colores en el cielo, nosotros aquí en la tierra con nuestros 6, ¿quién puede más? Eso es lo que están diciendo. Y era claro, los homosexuales son como las sectas. ¿Qué hacen las sectas? Ganar adeptos al precio que sea. A ver, y no solamente son las sectas, no solamente son las sectas, mi amigo. En honor a la verdad, hasta nosotros tenemos la misión de llevar el evangelio a toda criatura. Nosotros buscamos que el evangelio se expanda, sí. Nosotros evangelizamos, estos sodomizan. ¿Sabe cuál es la meta de la secta homosexual? Porque si usted analiza el movimiento LGBT, más que un movimiento sexual, es un movimiento sectario. Sectario. Porque ¿qué pretenden ellos? Sodomizar la sociedad. Lo que ellos anhelan es que por lo menos el 80% de hombres y 80% de mujeres se vuelvan homosexuales o lesbianas. Por eso promueven tanto homosexualismo por la televisión, tanto lavado cerebral. Ahora en los colegios de nuestros niños en Latinoamérica, ahora educación sexual. ¿Y qué les enseñan? Que si quieres ser niña y no te sientes feliz con ser niña, puedes ir al baño de los hombres, no hay problema. Y si tú eres niño, puedes ir al baño de las mujeres si te sientes mujer. Increíble. Están sodomizando la sociedad, como en Sodoma, desde el mayor al menor dicen que eran pervertidos. Eso están haciendo. O sea, estos cuates sodomizan la sociedad. Su meta hasta el año 2025 lo han dicho ellos lo han dicho. Hasta el año 2025 pretenden que el 70% de la sociedad se sodomice. La pregunta es, ¿quiénes están detrás de estos movimientos LGBT? ¿Sabe quiénes? Los Illuminati. ¿Por qué? Porque ellos quieren controlar la explosión demográfica y la población mundial. Lógico, si se casan puros hombres con hombres y mujeres con mujeres, se detiene la cantidad de nacimientos. Y si por si acaso nacen, aborten.
detenemos la población, detenemos el incremento poblacional, detenemos la explosión demográfica. ¿Por qué? Porque no tienen alimento para mantener a 7.000 millones de habitantes. Y si la población sigue su curso normal, pues hermano, ¿de dónde van a dar para comer a la gente? Entonces estos tipos dicen, un gobierno mundial, de nuevo orden mundial, controlamos esto, dicen los Illuminati y los masones, y tenemos que detener el incremento de la población en la Tierra. ¿Y cómo? Aborto y homosexualismo. Apuren, aprueben todo. Ese es un plan Illuminati. Los verdaderos patrocinadores del movimiento homosexual no son los homosexuales, son los Illuminati, que quieren un gobierno mundial y gobernar sobre poca población. Y si es de que fracasa el aborto, el programa de abortos en el mundo, y fracasa la expansión del homosexualismo, tienen el tercer camino para frenar la población mundial. ¿Sabe cuál? Guerras con bombas de destrucción masiva. Eliminen a la población. Ellos van por lo que van. Y curiosamente esos grandes masones viven para este lado del mundo, en este lado unido están ellos. Aquí están elaborando todo un plan maquiavélico. ¿Usted qué cree que ellos dejan algo al azar? Por favor. Hoy en día, esto es lo terrible, en esta nación donde están las mejores universidades del mundo como Harvard, allí se hallan, ¿verdad? Las mejores universidades, pero ahora sacaron a Dios de escuelas, colegios, universidades, cortes de justicia. Abolieron referencias a Dios en sus oficinas públicas, incluso al nivel de quitar monumentos en honor a Dios y a los 10 mandamientos. Y los más grandes científicos de este país se declaran ateos, en pocas palabras, enemigos de Dios. ¿Qué puedes esperar para este país? Si sacan a Dios por donde sea, como sea lo sacan, no quieren a Dios. Y Dios dice, ¿no quieren a Dios? ¿No quieren a Dios? Ahí tomen. Lo mismo que les está aplicando a los europeos Dios, se los aplicó a los norteamericanos el 11 de septiembre. ¿Qué hizo Dios? ¿No me quieren a mí? Pues un Dios falso va a venir y los va a golpear, para que les tumbe la cabeza, los haga arrodillar y levanten la mirada al cielo y pidan a Dios, al Dios verdadero, ayuda. Porque ahorita los europeos están igual que el Chapulín. ¿Quién podrá defenderme? Están los europeos. Tienen invadido Europa de terroristas musulmanes. En nombre de un Dios falso los están haciendo arrodillarse. Pero es tanto su ateísmo y su necedad que Dios tiene que golpearlos. Dios dice, no existo, ¿verdad? No, no existes, no, Dios no existe, Dios no existe. No existo, no existo, sí. Ahora tomen a los musulmanes, que en nombre de un Dios falso los van a masacrar y van a tener que buscar un Dios verdadero para que los libre de ese Dios falso. Y lo mismo pasó en Estados Unidos. Vienen los musulmanes, en nombre de un Dios falso, golpean la nación cristiana, los cristianos como que reaccionan por el golpe, medio que levantan la mirada al cielo y ahora se pervierten más. Aprueben el homosexualismo, aprueben el aborto en esta nación y quieren que Dios se quede cruzado de brazos. Pues no, Dios no se va a quedar cruzado de brazos. Estados Unidos pagará la sangre que derramó. Tantos millones de niños abortados. Dios aborrece a las manos derramadoras de sangre inocente. Los que firmaron leyes para el pecado y los que patrocinan y ejecutan abortos van a pagar esa sangre. Gota a gota pagarán, porque Dios no va a aceptar esto eternamente. Dios va a poner un freno, como frenó a Sodoma, frenó a Gomorra, frenará a Estados Unidos, porque si no lo frena, ¿esto dónde va a llegar? Si Dios no destruía Sodoma y Gomorra, ellos hubieran contaminado el planeta entero y hubiera hecho falta otro diluvio más para barrer a todo. En el diluvio perecieron todas las naciones de la tierra de aquel tiempo por su maldad. Y si Sodoma y Gomorra seguían en camino, hubieran inundado con su perversión a todos los pueblos. Si quiere hubiera quedado a Dios decir, otra vez todos borraron. Dios dijo, no, pues prefiero quitar la manzana podrida que contamina al resto. Y si Estados Unidos es la manzana podrida, le va a dar. Y esto no va a frenar. Yo sé que por predicar este tipo de mensajes me he ganado la bronca de mucha gente pro norteamericana. Me he ganado la bronca de mucha gente. ¿Pero qué me importa, hermano? Yo soy predicador, no soy político. Yo sé que por predicar este tipo de mensajes me he ganado la bronca de mucha gente pro norteamericana. Me he ganado la bronca de mucha gente. ¿Pero qué me importa, hermano? Yo soy predicador, no soy político. No, yo lo he dicho claro, hermano. Todo el mundo sabe. Yo no tenía pensado venir a predicar a Estados Unidos. Jonás tampoco tenía pensado llegar a Nínive. ¿Qué quiere? Uno termina llegando donde Dios lo manda, donde uno quiere, pues hermano, ¿qué voy a hacer yo?
Y si Dios me trajo aquí a Estados Unidos, por algo será. Para que yo por lo menos le diga a los norteamericanos, hey, norteamericanos, arrepiéntase. Si no se va a salvar su nación, por lo menos sálvese usted, pues. Si tu nación no se va a salvar de la ira de Dios, sálvate vos. Sálvate vos. Ese es el mensaje a los norteamericanos. Si tu nación no se salva, por lo menos sálvate vos. No, yo lo he dicho claro, hermano. Todo el mundo sabe. Yo no tenía pensado venir a predicar a Estados Unidos. Jonás tampoco tenía pensado llegar a Nínive. ¿Qué quiere? Uno termina llegando donde Dios lo manda, donde uno quiere, pues hermano, ¿qué voy a hacer yo? Y si Dios me trajo aquí a Estados Unidos, por algo será. Para que yo por lo menos le diga a los norteamericanos, hey, norteamericanos, arrepiéntase. Si no se va a salvar su nación, por lo menos sálvese usted, pues. Si tu nación no se va a salvar de la ira de Dios, sálvate vos. Sálvate vos. Ese es el mensaje a los norteamericanos. Si tu nación no se salva, por lo menos sálvate vos. Sálvate. Y dice Isaías 47:10, por cuanto confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más que yo seré soberana de los reyes de la tierra. La estatua de la libertad. Tu sabiduría y tu ciencia te engañaron, lo que le digo. Increíble. Las grandes universidades de Estados Unidos, donde antes hombres de Dios estudiaron, se formaron, hombres y mujeres de Dios, que antes de tomar clases académicas primero oraban, leían la Biblia y luego tomaban clases y se formaban espiritual, académica y moralmente. Hoy en día son bastiones del ateísmo como las universidades europeas, igualito. ¿Y qué va a hacer Dios con estos científicos? Mire cómo está Hawking, ¿no? Así se llama Stephen Hawking. El pata apenas puede ahí apretar un botoncito ahí apenas y dice, no hay Dios en toda su soberbia, no puede ni moverse. Y es el científico más notable del mundo y el tipo se la pasa desafiando a Dios. Increíble. Increíble. Y esos son los modelos sociales de este país. Gente que desprecia a Dios y que no oculta su desprecio. Y lo propaga. El ateísmo, el satanismo, el ocultismo, los Illuminati, la masonería, la ufología y la pornografía han destruido este país. Y no lo destruyeron de abajo arriba, lo tiraron de arriba para abajo, que es lo peor. De arriba para abajo vino el problema. Desde las altas esferas del poder político. Usted no va a negar. El grave dilema que tienen nuestros gobiernos es que la mayoría de los gobernantes son homosexuales, bisexuales o lesbianas. Ellos son los que están gobernando los pueblos. Y se hacen leyes para sí mismos. Porque cuando un gobierno aprueba el homosexualismo es porque ese gobierno está lleno de homosexuales que se hicieron la ley para beneficiarse ellos mismos. Dejémonos de tonteras, hermano, ya. No. Basta de querernos meter el dedo en la boca. Y quiere que le diga algo. Los homosexuales están destinados a gobernar el mundo. O sea que la aprobación de derechos de los homosexuales no es la excepción, es la ley, la norma y el futuro. No es la excepción, es la ley, la norma y el futuro de los pueblos, porque el anticristo será homosexual. Los homosexuales van a gobernar los pueblos y este no va a ser la excepción. Por eso es de que se están aprobando leyes tan abominables contra Dios, porque los pervertidos están en el poder. Ahora esta nación, Estados Unidos, es una nación virgen en el mejor sentido militar de la palabra, porque nunca este país ha soportado grandes guerras en su propio territorio. Lo peor que le pudo pasar a los Estados Unidos en su momento fueron las aleutianas. Las aleutianas, cuando fueron ocupadas. La ocupación japonesa en las islas aleutianas en Estados Unidos fue, en honor a la verdad, lo único. Y bueno, Pearl Harbor. Ya, listo. Pero lo que se viene
No es eso, mi amigo. Aquí a Estados Unidos se van a meter y se van a instalar ejércitos militares de otros países, lo que nunca imaginaron. Vendrá, dice Isaías 47:11, vendrá, dice, sobre ti un mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá sobre ti. Ojo, lo mismo le pasó el 11 de septiembre. Ni se imaginaron lo que les iba a venir ese día. Vino así, ¡pum! ¡Chao! Se acabó el golpe. Al mejor estilo de Mike Tyson. ¡Pum! En el primer golpe tiró al otro. ¿Cierto? Así fue. Vinieron los musulmanes, tomaron 2 avioncitos y ¡pum! ¡Chao! Pero lo que viene es peor, mi amigo, es peor. Va a venir una destrucción, un golpe que no se lo imaginan los norteamericanos. ¿De dónde vendrá? Enseguida vamos a ver. La Biblia dice textualmente que esta nación soportará un golpe imprevisto. Viene una desgracia repentina sobre Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación que hasta el día de hoy no ha sido gobernada ni pisoteada por ejércitos ajenos, terminará siendo ocupada por ejércitos de otras naciones que van a venir. Así como Estados Unidos fue y colocó tropas en varios países, pues el pastel se le vuelve a mi amigo. Boomerang, ¡pum! Ahora tome, mijito. Ahora van a venir a ocupar territorio norteamericano ejércitos de otros pueblos. ¿Cuánto tome ese proceso? No lo sé, pero eso va a pasar en este país. El enemigo de Babilonia probablemente, ¿verdad?, sea Rusia, o Irán, o Corea del Norte. Uno de estos tres va a ser el que va a protagonizar una calamidad en Estados Unidos. Y el 11 de septiembre va a quedar como un juego de niños. Le advierto, el 11 de septiembre es la advertencia. El juicio todavía no llegó. Y si eso fue la advertencia, imagínese el juicio. Por eso le digo, si tu país no se salva, sálvate vos. Isaías 13:1, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Señor pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. O sea que Estados Unidos va a soportar una invasión y un bombardeo aéreo. O sea, los que ataquen a Estados Unidos vienen en avión, de lejos. Y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Y si no son aviones, son misiles. ¿Y sabe quiénes probaron misiles la semana pasada para hacer llegar hasta acá? Corea del Norte. ¿El presidente de Corea del Norte? Un peladito que no tiene ni siquiera 29 años de edad. Es el presidente más joven del mundo. Dice que se la pasan 15 horas del día jugando Nintendo frente al televisor y llevando muchachas para hacer orgías en el Palacio de Gobierno de Corea del Norte. Ese tipo tiene armamento nuclear como usted ni se imagina. Ya puso en jaque a Corea del Sur. ¿Cuántas veces le dio la gana a un mocoso ese? No sabe ni limpiarse la nariz, pero ya quiere hacer guerras. Y ese man está probando submarinos y misiles de largo alcance intercontinentales que pueden llegar a las costas americanas. Ese loco desquiciado en cualquier momento aprieta un botón y se siente un héroe. Ese u otro más, cualquiera. Y dice, aullad, porque cerca está el día del Señor. Está cerca el arrebatamiento, mijito. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y si hay una nación altiva y soberbia ha sido esta. Dios va a humillar y va a empezar por la cabeza de las naciones, que es esta. He aquí que yo despierto contra ellos a los medopersas. Me detengo. Si la profecía es de doble cumplimiento y fueron los persas los que tumbaron a los babilonios y hoy en día los persas son los iraníes, ¿no será que Irán en confabulación con otras naciones provoque un ataque militar contra Estados Unidos? No podría sorprender. Estados Unidos, mijito, prefirió la amistad con los terroristas que con Israel, su aliado de siempre. Si hay algo que marcó la administración Obama, ha sido el enfrentamiento personal entre Netanyahu y Obama.
Si antes esta nación era amiga de Israel, hoy en día, desgraciadamente, este presidente se ha convertido en un enemigo personal de Netanyahu y terminó haciéndole un favor a los terroristas de Irán. Tienen un canciller llamado John Kerry, que este cuate, en honor a la verdad, John Kerry, ha ido y ha negociado abiertamente con Irán. Levantaron las sanciones nucleares contra Irán e Irán no ha desistido de su programa nuclear. El mismo Ayatollah ha dicho claramente que no van a parar hasta exterminar a Israel del mapa. A los mismos norteamericanos les han dicho que siguen siendo el gran Satanás y el objetivo número 1 a destruir. En su propia cara se lo han dicho después de que firman la paz. Obama se equivocó, porque si cree que los ayatolás iraníes se van a hacer amigos de él, está equivocado. Los iraníes odian a Estados Unidos como odian a Israel. Y si la profecía es de doble cumplimiento, Irán le va a crear un dolor de cabeza a Estados Unidos como nunca antes se lo ha imaginado. No, si ya les crearon un pequeño dolor de cabeza. Acuérdese, en la década de los 80, cuando la embajada norteamericana en Teherán fue ocupada por las fuerzas revolucionarias iraníes y secuestraron a cuánta gente ahí dentro. Y en lo que acabó, ¿no? A los medopersas, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Los iraníes no van a venir a sacar dinero del FBI, no van a venir del Fondo Monetario Internacional, olvídate. Lo que quieren, ¿sabe qué es? Tirarán con arco a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará. Y Babilonia, la hermosura de los reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra que trastornó Dios. ¿Sabe qué va a pasar con la ciudad del pecado? Va a quedar bajo el fuego, mi amigo, no va a quedar ni ceniza de esa ciudad. Las Vegas, Nevada, Los Ángeles, California, Washington y muchas ciudades van a caer bajo el juicio de Dios, en especial Nueva York. Esto más quiero decir. Los enemigos de Estados Unidos no van a venir a saquear el país, lo van a venir a destruir y a matar a la gente. En pocas palabras, terroristas, porque a los terroristas no les interesa el oro, les interesa matar gente. El mandamiento más grande en el judaísmo es amar a Dios. El mandamiento más grande para el cristiano es amar a Dios y al prójimo. ¿Sabe cuál es el mandamiento más grande para un musulmán? Matar a los infieles. Listo, eso va a venir. Vamos a entrar rápido a la parte conclusiva. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la destrucción de Estados Unidos? Babilonia es una nación costera que se sienta sobre muchas aguas. Es una nación de gente mezclada con gente de otras naciones. En principio nació como una nación cristiana, pero por su apostasía y por su rebelión contra Dios será golpeada por un tsunami que la arrasará y la va a derribar a tierra a Nueva York. Jeremías 51:13 lo dice. Ve ahí. Jeremías 51 es el que más habló de los juicios que vienen contra este país. Jeremías 51:13, tú, la que moras entre muchas aguas, este país que está ahí, rica en tesoros, Estados Unidos es una potencia económica, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Verso 16, a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hacen subir las nubes desde lo último de la tierra. El Señor hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Viene algo y mire lo que provoca cuando viene esa lluviecita. Vea, 51:42, subió el mar contra Babilonia, Nueva York, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en la cual no mora nadie ni pasará por ella hijo del hombre. Extensiones inmensas de territorio norteamericano quedarán sin habitantes porque la destrucción será terrible. Verso 55, porque el Señor destruirá Babilonia, va a golpear Nueva York y quitará de ella la mucha jactancia, bramarán sus olas como sonido de muchas aguas, será la voz de ellos. Estados Unidos va a soportar terremoto violento de aquí a poco tiempo, provocado por la falla geológica que existe en este país. Esa falla geológica que ha venido avanzando de una manera impresionante, de la cual los geólogos ya han alertado al gobierno y han dicho que prácticamente la ciudad de San Francisco, Los Ángeles y otras ciudades más van a ser las más afectadas. Bueno, hay alerta en California, donde expertos han descubierto que la fusión de varias fallas geológicas podría desatar un megaterremoto con consecuencias apocalípticas. Jorge Miramontes está en Pasadena, California, con todo lo que se sabe hasta ahora al respecto. Adelante, Jorge, cuéntanos. Así es, y el geólogo encargado del estudio vaticina que las dos fallas actuarían en cadena y en zonas tan pobladas que las fatalidades podrían ser masivas y sobre todo, lo peor que esto podría ocurrir en cualquier momento.
La fuerza expansiva de 7.5 grados en la escala de Richter abarcaría nada menos que 5 condados de Los Ángeles y sus alrededores. Sin duda, una bomba de tiempo que pone en peligro la vida de millones de residentes, según estiman los geólogos. No es como que la falla explote y se termina. Tiene un comienzo y se propaga como un zipper a lo largo de la falla. Un sismo que empieza en la falla de San Jacinto, en la parte norte, puede moverse a juntarse a la falla de San Andrés y seguir moviendo como un sismo complejo. El epicentro de la gran falla tendría lugar en el punto donde casi se unen, a poco más de 1 milla de distancia. El nuevo estudio efectuado por el geólogo Julián Lazos de la Universidad de Northridge nos hace recordar la devastación ocurrida en 1812, cuando el sur de California fue sacudido violentamente. El terremoto de 1812 tuvo una magnitud de 7.5. Se trata de un sismo muy grande y el de San Andrés tiene una gran falla, pero la participación del sistema de San Jacinto lo hace más peligroso. Según el análisis, la falla de San Andrés tiene la fama de ser la más peligrosa, pero ahora se le suma la falla de San Jacinto, una especie de monstruo dormido desde hace 200 años. La eclosión de ambas fallas provocaría una fuerza devastadora muy superior al terremoto de Northridge en 1994, que dejó un saldo de 60 muertes y billones de dólares en pérdidas materiales. No va a provocar ni un tsunami, ni maremoto, ni nada, porque estas fallas están debajo de la tierra, no están en el mar. Bueno, los geólogos no pueden predecir una fecha exacta de un terremoto, pero sí subrayaron que el famoso Big Guaro Grande sería más catastrófico e inminente de lo que se había pronosticado hace 2 décadas. Ese reporte desde la Universidad de Northridge en Los Ángeles, California. Soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo. Y debemos señalar, muchas gracias, que esta información nueva que acaba de salir, todos estos detalles son a raíz de nuevas investigaciones. Gracias por tu informe. El gran terremoto, más conocido como The Big One, es una teoría científica que se espera sea el más poderoso y catastrófico de la historia, y superaría fácilmente los 9 grados en escala de Richter, teniendo una duración de entre 4 a 6 minutos. Desataría sin lugar a dudas un mega tsunami, trayendo consigo más destrucción, siendo hasta 3 veces mayor en su intensidad de aquel tsunami que azotó las costas de Chile en 2010. Se estima que este terremoto tenga lugar en cualquier parte del continente americano, desde Canadá hasta Chile. Sin embargo, algunos científicos aseguran que pasará en los Estados Unidos y ocurra a lo largo de la falla de San Andrés, que forma el límite tectónico entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Esta falla es famosa por producir grandes y devastadores terremotos, cuyo epicentro sería el estado de California, afectando más al sur, llegando hacia México. Este megaterremoto tiene un ciclo de cada 120 años. El científico nuclear Merak Ze ha vaticinado un megaterremoto que según él cambiará para siempre el mundo. El continente americano quedará dividido en 2 y morirán millones de personas. El científico nuclear iraní Merak Ze afirma que América del Norte y América del Sur quedarán divididas a causa de un gran terremoto y megatsunamis que podrían golpear América y Asia, matando a 40 millones de personas. Para el científico, el terremoto es inminente. La predicción fue presentada en una grabación en la que el experto marca en un mapa varios terremotos que se produjeron en el continente americano, 3 con magnitudes de 6.6 y el 6.9 en la costa oeste de los Estados Unidos. El continente sudamericano es el punto de partida de la debilidad. Habrá terremotos de magnitudes entre 10 y 16 grados, y en una ocasión, otro de magnitud comprendida entre 20 y 24 grados. En cuanto a las previsiones sísmicas, los expertos estiman que en California existe una probabilidad del 99% de que haya un sismo de magnitud 6.5 grados, el llamado Big One. La Fundación Keshe, dirigida por el citado científico y con base en Bélgica, sostiene que la serie de terremotos de magnitud comprendida entre 6 y 8.3 grados ocurrido en el último mes
constituyen el comienzo de un megaterremoto que a su juicio podría ocurrir en cualquier momento entre el momento presente y el próximo otoño. ¿Será verdad o será fantasía? El Yellowstone va a entrar en erupción. Eso es otro dato que los científicos ya lo han dicho. Multitudes de animales están escapando de esa región y ese es un volcán en actividad en cualquier momento, va a reventar eso, provocado por los movimientos internos de las capas terrestres debido a la falla geológica que existe en este país. Siguiente dato, va a soportar no solo un terremoto violento, Estados Unidos soportará un tsunami de gran envergadura provocado o por la caída de un misil o por la caída de un gran asteroide, que es lo más probable. Entiendo que eso es lo que vio David Wilkerson poco antes de su muerte y de lo cual él predicó abiertamente. Lo cierto es de que Estados Unidos soportará, como lo dice aquí Jeremías, levantamiento del mar sobre Babilonia y será cubierta. Pero es más, añade que viene fuego del cielo, lo que vio Wilkerson, entiendo que es lo que también Jeremías describió. Vea Jeremías capítulo 50, 31. He aquí que yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor de los ejércitos, porque ha venido tu día, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá y no habrá quien le levante. Y miren la siguiente declaración: encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Existen tres opciones, asteroide, misil o incendio forestal de gran envergadura. Va a ser intolerable, el fuego va a arrasar, porque si hay algo que la humanidad no puede controlar es el agua y el fuego. Va a arrasar. Jeremías 51, 25. He aquí que yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice el Señor, pues destruiste la tierra y extenderé mi mano contra ti. Te haré rodar entre las peñas y te reduciré a monte quemado. Ahora, permítame un segundo, por favor. Apocalipsis capítulo 18. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los empresarios, la gente de riqueza en este mundo, ha comerciado con esta nación. Y oí otra voz del cielo que decía: salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Estados Unidos está cerca de experimentar la más grande cantidad de migrantes, pero de salida. Muchos van a tener que desalojar Estados Unidos rápido, en cualquier momento. Dadle ella como ella os ha dado, pagadle según sus obras. Ahora mire, verso 8, el juicio de Dios en dos partes, la advertencia y el juicio, el 11 de septiembre, y vea lo que viene, están en este mismo capítulo, vea por favor. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambruna, será quemada con fuego, porque poderoso es Dios que la juzga. ¿Qué pasó en las Torres Gemelas? Incendio. Listo. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Atiéndame por favor. Escúcheme. Cuando las Torres Gemelas empiezan a incendiarse, ¿cuál fue la imagen televisiva que se mostró al mundo? Todo el mundo parado viendo el incendio a lo lejos. ¿Cuál fue la actitud de los presidentes en los países del mundo? Todo el mundo por la televisión viendo el incendio y echando lamentación sobre esta ciudad. Nueva York, literal, lo que pasó aquí en el Apocalipsis. Harán lamentación sobre ella cuando vean por la televisión o con los ojos en vivo el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad! La gran ciudad es la gran metrópoli o la gran manzana, Nueva York. De Babilonia, la ciudad fuerte, porque ahí estaba la economía del mundo y las Naciones Unidas. Lo político y lo económico del mundo estaban ahí. Porque en una hora vino tu juicio. Literal, en una hora golpearon los dos aviones. Y los mercaderes de la tierra, los comerciantes, los inversionistas, los hombres de negocios de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más de tus mercaderías. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata y de toda madera olorosa, y de todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, oliva, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y hasta almas de hombres. Comerciaron con todo ahí. Y mire lo que viene después. Ok, versículo 18. ¡Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas! Una ciudad con mucha riqueza.
Pues en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Incendio en las Torres Gemelas, fuego, consume. Y mire la declaración. Y todo, ¿qué dice? ¿Qué? Piloto. Y todo piloto. Los pilotos de aviones. Y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. ¿Qué fue lo que pasó cuando se incendian las Torres Gemelas? Detienen el tráfico aéreo y detienen el tráfico marítimo. Todos detenidos viendo el incendio. Literal. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Era, dice. ¿Y acaso no es lo mismo que dicen cuando llegan a donde estaban las Torres Gemelas? ¿Y acaso no es la expresión de los pueblos? ¿Qué ciudad era semejante a este edificio? No quedó nada. Asolado. Y echaron, ¿qué cosa? Polvo sobre sus cabezas. ¿Y cómo salía la gente que sobrevivió a la caída de las Torres Gemelas? ¿No salieron bañados en polvo? ¿En tierra? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay de la gran ciudad! En la cual todos tenían naves, los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues una hora ha sido, ¿qué? Desolada. ¿Y cómo quedó ese lugar donde están las Torres Gemelas? Desolado, literal. Pero aquí viene lo que viene contra Estados Unidos. El final. Esto es lo que todavía no se vio. Y un ángel poderoso tomó una piedra como piedra de molino y la arrojó en el mar. O sea, mi amigo, que viene un asteroide contra este país. Una piedra desde el cielo viene, diciendo con el mismo ímpetu será derribada la gran ciudad y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, músicos, flautistas, trompeteros, toda la industria musical también va a soportar. Serán borrados, mi amiguito. El juicio de Dios que viene contra esta nación es espeluznante. Mi mensaje en la parte final de esta prédica, hay muchas cosas que quedaron en el tintero, por razón de tiempo aquí acabo, pero quiero decirles desde Washington, la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Mensaje muy sencillo. Vuélvanse a Dios con todo su corazón. Si su nación si Estados Unidos va a tener que pasar por el juicio de Dios, escúchame bien, ponga cuidado acá. Si Estados Unidos va a pasar por el juicio de Dios, asegúrate tú de hallar gracia delante de Él. Millones de personas morirán en esta nación en un momento. Este país no se va a hacer el tonto con Dios. Dios no puede ser burlado, ni por Estados Unidos, ni por Europa, ni por nadie. Nosotros no deseamos el mal de este país. Lo que deseamos es que se arrepientan y que se salven los que más puedan. Pero tampoco podemos detener la mano de Dios que determina un juicio contra una nación que peca a gusto y no quiere dejar de pecar, más bien acelera el pecado. Muchos latinos y gente de otras naciones van a escapar de Estados Unidos cuando empiecen a suceder estas cosas. Verán que, y Dios, y aquí viene para la iglesia este mensaje, Dios va a hablar en sueños a multitudes. Y el Señor mismo le dirá, hora de volar, mijito. Salid de ella, pueblo mío. Yo he cumplido. Y vuelvo y lo digo, yo no soy el único predicador que viene a anunciar el juicio de Dios a Estados Unidos. Lo dijo Wilkerson, lo predicó G.J. Ávila, lo dijo Jonathan Cahn hace pocos días atrás, semanas atrás. Muchos hombres de Dios vieron el juicio de Dios contra este país. A muchos tal vez no les guste escuchar esto, porque tienen su tesoro en este país. Y van a preferir su tesoro que su vida, lamentablemente. Pero muchos escucharán la voz de Dios. Este país, lamentablemente, no va a escapar a la ira de Dios.
La rebelión es muy grande en el cielo para ser tolerada. Dios no lo va a aguantar. Yo lo único que les puedo decir es lo que he venido diciéndoles. Si no se salva tu país, sálvate vos. Yo me voy libre de la sangre de este país. Pasaron muchos años para que Dios me deje venir a Estados Unidos y a venir a decir a su propio país que este es el tiempo en que los norteamericanos, los que todavía aman a Dios, se arrepientan antes de morir. Dios va a tratar y va a ajustar cuentas con este país. Y Dios va a ajustar cuentas con sangre. Porque sangre derramaron, pues sangre cosecharán. Muerte sembraron, pues muerte cosecharán. Y rebelión provocaron, ira van a cosechar, la ira de Dios. Yo no le deseo el mal a este país, pero no puedo dejar de decir lo que Dios me mandó, porque yo como predicador tengo que cumplir el deber, que si veo la espada tengo que alertar. Ahora, si usted cree y se salva de la espada, pues bien, felicidades, pero si no cree, pues la espada caerá contra usted. Yo soy libre de su sangre, y quiero dejarlo claro. Escúcheme bien, pastor, y se lo digo con todo el respeto del mundo, Pastor Calixto. Dios me trajo por algo a esta iglesia. Usted, pastor, al igual que yo, vinimos alguna vez a este país sin que sea el nuestro. Usted nunca se imaginó que sea en su iglesia, iglesia del Señor, pero pastoreada por usted y su esposa. Nunca se imaginó tener que escuchar este mensaje. Pero usted también ha limpiado su sangre de la sangre de este país. Dios lo escogió a usted y lo utilizó a usted como una llave para abrirme una puerta en la propia capital de Estados Unidos, para decirle a Estados Unidos: arrepiéntete, que la ira de Dios caerá pronto contra ti. Arrepiéntete, Estados Unidos, busca a Dios en tanto pueda ser hallado. Deje el impío su camino, deje el tibio la tibieza, el mundano la mundanalidad, el falso evangélico deje la apostasía y vuélvase a Dios. Y yo llamo a que los políticos de esta nación, a los políticos de este país, que están tan abocados a la campaña electoral, en vez de preocuparse de conseguir votos, ideal sería que se preocuparan de conseguir el favor divino y arrepentirse y hallar gracia ante Dios para su país. Porque pueden cambiar de gobernante, pero no van a cambiar el juicio de Dios si no se arrepienten. Pueden cambiar de reyes. Escúcheme bien. Usted, Estados Unidos, pueden cambiar de reyes. Pueden cambiar de leyes. Cambiar reyes y cambiar leyes, pero no se burlarán del Rey de Reyes. Estados Unidos tiene que volver a Dios, a lo que los hombres de Dios predicaron. De mi parte, quiero agradecer a Dios con todo mi corazón y quiero darle gloria a Dios y honra al Señor, porque a mí Dios me ha permitido venir desde Bolivia, desde mi país. Tengo sangre judía, pero nací en Bolivia. Y desde fuera de mi nación, Bolivia, recorriendo cuántos países Dios me trae a Estados Unidos ahora. Y le vengo a decir a este país, tal vez del país más pobre de Sudamérica, del más menospreciado. Vengo y le digo a esta potencia que se arrepienta con todo su corazón y se vuelquen al Dios del cielo, porque les queda poco tiempo. Dios bendiga, y lo digo de verdad, que Dios perdone, que Dios tenga misericordia y bendiga a los norteamericanos
que lo amen y se arrepientan y vuelvan al camino. Como latinos, yo les voy a decir una cosa: no hagan su tesoro en este país. No hagan su tesoro en este país. Ustedes están foráneos, foráneos. Vinieron por el sueño americano, lloraron, sufrieron, ganaron, disfrutaron, pero todo tiene un final. Y si llega el momento, en algún momento en que ustedes tengan que volver a sus países, háganlo agradecidos con Dios. Yo, y que quede claro, y por favor camarógrafo aquí porque después me hacen decir lo que no he dicho. Yo no estoy diciendo fechas, porque no va a faltar el baboso en internet que me haga decir lo que no he dicho. Y pongo a Dios y a ustedes por testigos. Yo no estoy diciendo cuándo va a pasar esto. Yo no les estoy diciendo que salgan corriendo de Estados Unidos mañana. Lo que les estoy diciendo es que estén preparados cuando tengan que salir, porque si el juicio de Dios comienza, no se va a detener. Y que su tesoro no está en Estados Unidos. Su tesoro tiene que estar en un solo lugar, en el cielo. Hasta siempre, gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Dios bendiga a Estados Unidos, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Bolivia. Gracias, Dios lo guarde. Gracias, pastor. Perdón. Doctor David Diamond. Primeras conferencias en Estados Unidos. La cuenta regresiva ha comenzado. Dios está advirtiendo a su pueblo. Washington, D.C.